pero también hay que decir que muchas veces cuando hay un buen policía, a pesar de todo eso, también es meritorio. Entonces, no vamos ni queremos generalizar. El problema es que cuando hay un mal policía que ejerce, entre los posibles delitos que puede ejercer, el abuso de la fuerza, la extralimitación, la violencia, caramba, es complicado porque estamos hablando de que se nos están eliminando y borrando las garantías constitucionales de un debido proceso, y eso es complicado, y más con la historia que tenemos atrás. Entonces, de vuelta, con esta coyuntura que más o menos manejamos, intentemos abordar el tema con la opinión de los panelistas, con la experiencia vital de los testimonios que nos acompañan y la de las autoridades en el caso. ¿Te consta, te puedo preguntar para arrancar nomás, te consta que haya, cuando digo malos policías me estoy refiriendo en concreto a al caso de abuso, ¿no? ¿Te consta que haya? Constame que haya malos policías o que hagan malos procedimientos no me consta. Pero las pruebas están con respecto a las denuncias que han habido, los policías que han sido procesados. O sea que no lo descartás, evidentemente hay que investigar. No lo descartamos. Lo que sí nos llama poderosamente la atención a nosotros es que el Ministerio del Interior hace poquito sacó un manual para toda la ciudadanía de cómo debemos comportarnos nosotros y cómo nos deben comportar ellos. La famosa guía a la que yo les hacía referencia al principio, ¿no? Claro. Entonces digo, me extraña que los policías, sabiendo que la ciudadanía tiene conocimiento, que la gran mayoría lo debe tener porque se divulgó por todas las redes sociales, que actúen de esa forma, digo, o sea, con violencia, con impunidad, con atropello. Hoy, por ejemplo, estuve tratando de comunicarnos con gente de la 19, donde fue lo que sucedió. No fuimos recibidos porque, según parece, nosotros también se hermetizan para nosotros, que lo que queremos es recabar justamente información que podamos aportar para el beneficio de la policía también. Nos cerraron las puertas. Cuando decís nosotros, ¿quién? El sindicato, o sea, los integrantes del sindicato policial. Para escuchar también la campana, porque fuimos a Santa Catarina, escuchamos la campana a los vecinos y queremos escuchar también, no meternos en la investigación y si está en la órbita de la justicia, bueno, la justicia es la que va a decidir si ahí hubo atropello, si hubo abuso de función y bueno, va a disolver ese caso. El problema es que a nosotros lo que nos extraña es esto, que tanto uniformado como de particular, nosotros somos policías siempre y nos debemos a la ciudadanía. Y tenemos que ser el primero en dar el ejemplo. Sabemos que somos abuchados, en muchos lugares no somos queridos, hemos tenido situaciones donde policías van y son recibidos a balazo y a pedrada, pero eso no ¿cómo lo voy a decir? No nos quita de que tendremos que seguir actuando con esa es la palabra de un buen policía. El tema es qué pasa con los malos policías, ¿no? ¿Qué pasa con los que, así como vemos personas que sabemos muy bien cuando las cosas están bien o mal, y a veces las hacemos mal igual? Esta guía que tú decís, primero, no tenemos certeza de que toda la población esté informada y sepa exactamente cuáles son sus derechos frente a un operativo policial. Te doy el ejemplo claro, ¿no? En Santa Catalina, y esto te lo pregunto a vos, Diego, se supone que ustedes estaban haciendo el graffiti en una pared de un vecino que decía no al abuso policial como consecuencia del episodio anterior donde son llevados estos 3 chiquilines incomunicados, en fin, y todas las denuncias que escuchamos decir al padre, ¿no? Ahí viene la policía y ustedes o algunos de ustedes se refugian en lo de un vecino. Sí, el hecho... Vos estabas Estaba así en el hecho, digo... Un poco para entrar en eso que decís de la coyuntura, también explicar un poco cómo es el barrio y cómo son los gurises que fueron de alguna manera agredidos por la policía, sí, ¿no? En un ratito vamos a ir a eso, bueno, pero contestame solo esa parte ahora. En el momento que estábamos haciendo graffiti cae un operativo de la seccional 24, no logro a reconocer la cantidad de patrullas que caen, y empiezan a hostigarnos, a violentarnos verbalmente. ¿Cuántos eran ustedes? Nosotros éramos 20 vecinos, habían jóvenes y adultos. Y bueno, empiezan a gritar, algunos, ustedes quieren abuso policial, y bueno, y a decirnos ignorantes. Entonces con esa violencia atinamos a refugiarnos en la casa de un vecino. Y bueno, y el hostigamiento seguía y seguía constantemente denigrándonos, cuando nosotros en ningún momento estamos ni maltratando a la policía, ni insultando a la policía, ni generando ningún hecho de violencia. A ver, fueron a lo de un vecino y hasta donde yo sé, de lo que pude leer, de artículos de la prensa y demás,
la policía no tenía orden para ingresar a la casa del vecino, pero quiso hacerlo, y si no fuera porque el vecino sí sabía sus derechos y sabía que sin orden no entran, ¿no? O sea, a eso voy, no siempre por ahí sabés tus derechos. Sí, realmente a mí me parece en ese sentido que hay dos cosas que yo he logrado visualizar. Una es que algunos no saben, generalmente la juventud no sabe los derechos que tienen, y otra que es el miedo también, porque estos hechos generan mucho miedo y lo hemos constatado que la gente tiene miedo a denunciar los abusos policiales. ¿Algunos amigos tuyos no quisieron venir hoy por miedo? Sí, hay mucho miedo en el barrio y aparte queremos tener cautela para esperar el procedimiento judicial, pero en general los vecinos tienen miedo de la policía y eso es lo que nos preocupa, porque en el barrio nosotros no defendemos la delincuencia, pero si se atropellan los derechos de los ciudadanos que son de trabajo, de estudio, que son ciudadanos de bien y le tienen miedo a la policía, sin duda que la legitimidad de la acción policial también se ve perjudicada. Entonces, por algo nosotros vamos a la justicia, por algo vamos a la prensa, porque sabemos que no somos delincuentes y sabemos que somos gente de trabajo y gente de bien. Por eso queremos aclarar que el abuso policial no se justifica. Y que de alguna manera tenemos que hacer conciencia, y la población tiene que hacer conciencia de que debemos hacer valer los derechos humanos, a pesar de todos los enredos políticos que se quieran generar, ¿no? Sí, está como esa cosa de que el enemigo está en todos lados y al final no lo tenemos definido y tenemos miedo de todos. Está complicado, pero vos querías hacer referencia a cómo ir a vivir en el barrio para que la gente también entienda. Bueno, vamos a escuchar al padre, él lo cuenta, y después nos decís tu opinión, Diego, ¿sí? Mi hijo trabaja de albañil en este momento conmigo, o sea, de peón de albañil, y estuvo trabajando en una barraca madera, y estuvo trabajando en un mayorista, y nunca, la primera vez que pisaba una comisaría. Lo golpearon, lo desnudaron, lo decía que lo iban a someter a vejámenes de tipo sexual, que lo iban a violar. Después le decía que le iban a poner un arma 357, y a los compañeros que estaban con él le decía que lo golpeaban por culpa de que lo iban a golpear y que la culpa todo la tenía Después le decía que compraba droga a no sé quién. O sea, como que lo querían incriminar fuera como fuera. Esa es la gran pregunta. Digo, acá somos un barrio humilde de gente trabajadora y por ahí conocemos quién anda torcido y quién no. ¿Por qué justamente vemos que gurises que no molestan a nadie o que no se meten con nadie o que no están cometiendo delito son tratados de esa manera? Es lo que no entendemos. Otra cosa que nosotros queremos seguridad. Nosotros no queremos que nos roben, no queremos que lastimen a los vecinos, no queremos que le roben la moto a un trabajador. Estamos totalmente de acuerdo que venga la policía y haga su trabajo, pero que respeten los derechos de los ciudadanos, que respeten los derechos de todos los vecinos. No hay necesidad de hacer atropello. Yo creo que con tolerancia, con educación, cualquier vecino que le pidan documentos, que le digan a qué se dedica, qué actividad tiene, creo que nadie se va a resistir a eso. Gustavo Salle, en su experiencia como penalista, ¿tiene casos en sus manos o ha tenido de denuncia de abuso policial, de maltrato en procedimientos? Sí, efectivamente, tengo los elementos de prueba y la convicción de que el Ministerio del Interior es abusivo. Tal vez el Ministerio del Interior de estos dos últimos gobiernos sea el más abusivo después del de la dictadura militar. Por lo tanto, es muy grave lo que está planteando. Pero está absolutamente probado, y no por mí, por los organismos internacionales. El relator internacional para la tortura, Manfred Nova, en el año 2009 hace un informe lapidatorio de la violación de derechos humanos en las cárceles, situación que es ratificada por otro relator en el año 2011. Pero eso me parece, Gustavo Salle, que ahí estamos abarcando demasiado. Vamos a concretarnos en los procedimientos y detenciones públicas y callejeras. Permítame, bueno, pero la segregación... Porque tampoco el sistema carcelario actual tiene su historia. Claro, tiene su historia, pero estamos hablando, por ejemplo, de 12 muertos en Rocha en situación de segregación carcelaria, es decir, bajo el control de la policía y la responsabilidad de la policía. Además del sistema carcelario tenemos los procedimientos, estos últimos procedimientos denunciados, inclusive hasta generando un conflicto interno dentro de la propia fuerza de gobierno, del sistema de la infiltración. También tenemos el sistema de la
interceptación de la comunicación, en muchas ocasiones, en muchas situaciones, al margen de las correspondientes autorizaciones judiciales, absolutamente probado en los expedientes en los que he tenido participación. Por lo tanto, tengo los elementos de juicio, como por ejemplo, para dar un caso concreto, la muerte de David Martins en la seccional 12 de policía, donde se le parte la tráquea con un machete, con una cachiporra, que estaba además detenido y estaba esposado. ¿Cuándo ocurre eso? Hubo sentencia, el acontecimiento es aproximadamente del 2010, si no me equivoco. Hubo sentencia condenatoria, hubo acción civil, hubo reparación por parte de la justicia civil con respecto a los familiares. Es decir, hay casos donde la justicia ha fallado y ha demostrado el abuso policial. Pero quiero hacer referencia a un aspecto muy importante. Ustedes mencionaban la emoción del miedo, del temor. La emoción del temor genera la permisividad por parte de la opinión pública, del conglomerado social, a ese tipo de actuaciones y de control social abusivo. Es decir, se cambian libertades y derechos a cambio de seguridad, en una suerte de situación extorsiva. A tal punto llega la situación, esa que estoy describiendo, que hoy se sienten amenazados los jueces. Y entonces los jueces piden protección del instituto policial, un instituto que eventualmente muchas veces está investigado por el propio juez, que depende en su seguridad o de su familia de ese instituto policial. Por lo tanto, tenemos una situación muy compleja en lo que dice relación a la institucionalidad de la protección de los derechos ciudadanos. ¿Qué dice Luis Rosa sobre eso? Sí, la verdad que a nosotros también nos extraña eso, ¿no? O sea, que a veces los propios jueces tengan que pedir la protección por sentirse amenazado, y parece que fuera un círculo vicioso, ¿no? O sea, que todo gira en torno a lo mismo. Ese no. Oscar de los Santos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, como presidente de la Confederación Uruguaya de Policías. Sobre lo que plantea Salles, ¿no? Sí, en primer lugar, digo, los casos de abuso policial han quedado demostrados y la justicia ha actuado y la propia policía ha investigado esos casos y se ha resuelto o dándole la baja al policía o siendo procesado ese mismo funcionario. Esto no es nuevo, o sea, son casos que vienen pasando y no es nuevo. No es atribuible a un gobierno o al gobierno que pasó o al gobierno de turno. Es la sociedad que se va transformando y la propia policía también se transforma. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy se está tratando en el Parlamento la ley orgánica policial, donde quieren llevar a la policía a ser el viejo guardia civil. Que tiene contacto con la ciudadanía y sabe los problemas de cada ciudadano. O sea, de la seccional del barrio, el policía que trabaja en esa seccional sabe los problemas internos de ese barrio. Se quiere llegar a eso de vuelta. Yo creo que va a ser difícil llegar a eso, va a tener que trabajar mucho, van a tener que intervenir muchas instituciones para que llegue la población a aceptar al policía. Y la policía va a tener que trabajar mucho para eso. Hay un plan, que es el plan 7 zonas ahora, que la policía integra también, que es una pata más de este gran problema para poder solucionar los abusos policiales. Nosotros somos conscientes que hay abusos policiales. Y le digo más, no le echamos la culpa a la capacitación policial. Dejemos de lado la capacitación policial. ¿Y a qué le echa la culpa? Yo creo que la propia persona, policía, que entra a la policía y jura defender las leyes y las normas a costa de su propia vida, defender la libertad del ciudadano y los derechos humanos, esa propia persona tiene que ser evaluada, tener un filtro para entrar a la policía. No tiene nada que ver el filtro con la capacitación. El filtro es una cosa y la capacitación es otra. Ahondar más en ese filtro para saber quiénes entran a la policía hoy por hoy. Hace poco que muchos no se han enterado, hubo un allanamiento en el CEFOCAP, donde se preparan los policías para salir a la calle, donde hubieron
alumnos detenidos, llevado a frente a la justicia y dado de baja. Y hoy está siendo procesados elementos que la policía obtuvo de esa escuela. O sea, está faltando ese filtro, porque no puede ser que tengamos que allanar una escuela departamental para sacar los malos de ahí adentro. Sí, en la escuela, o sea, es terrible. En la propia escuela. Tiene que haber un filtro antes de llegar a esa escuela. Lo rescatable es que pareciera que hay, es decir, pareciera que esto pasa, eso es lo malo, pero lo bueno es que no pasa desapercibido, que hay justicia, que se investiga, que se controla. ¿Es así? Por supuesto que es así. No, claro, desde tu lugar, obviamente. Me gustaría saber qué opina el resto, ¿no? Hay otra cosa que estaría bueno acotar lo que dijo Sí. el compañero. O sea, también hay otro problema, que no hay un seguimiento de la conducta funcional del policía. A veces los policías arrastran problemas personales, familiares, y traen ese problema a su dependencia. Y lo único que hace esa dependencia es trasladarlo por otro lado. No le hacen un seguimiento funcional. Tampoco hay un filtro con respecto a las áreas especiales. Hoy por hoy nosotros tenemos enterado de que se ha renovado muchísimo la parte del área de investigación y ha venido mucha gente nueva a trabajar ahí. La gente vieja la han mandado por otros lados y no han hecho un filtro porque es un área sensible también el área de investigación. Digo, no es cualquier policía que tiene que estar ahí. Y tiene que haber una capacitación especializada para esa parte. Yo planteo el escenario, hablando de las coyunturas y de los tiempos bien actuales. Finalmente, la policía que tiene la presión de un ministerio de tener que cumplir con su deber, de una sociedad que le exige, che, cuidame, mano dura con el delincuente, ¿no? Y a su vez un manual que respetar, una guía que respetar, una constitución, derechos humanos. No debe ser nada fácil en el momento el accionar. ¿Eso no influye? ¿Eso no forma, de alguna manera, una plataforma donde los derechos y los deberes pueden mezclarse? Yo quería decir algo, no voy a contestar cosas que dijo Sales porque me parecen una barbaridad. Realmente, lo digo así, son una barbaridad y este programa lo testimonia. Si fuera tan así como él dice, que estos ministerios del Interior son tan abusivos como los de la dictadura, este programa no se estaría llevando a cabo. Y yo me alegra que un programa de este tipo de defensa de los derechos humanos se lleve a cabo en un medio de comunicación y en un programa como este. Antes no se llevaban a cabo porque se prohibían. Yo creo que los policías son personas. Son seres humanos como cualquiera de nosotros, que tienen, como él dice, los problemas familiares, pero a eso se suma que además tienen un poder extra, que es el que se les da cuando se les da un arma y se les faculta para determinadas acciones. Y a eso también se le agrega que la sociedad se ha modificado y que la violencia ha aumentado y que también la sociedad y los medios y todos reclaman mano dura, como tú dijiste muy bien, Victoria, para que los problemas de delincuencia bajen. Y yo creo que puede haber gente y policías que efectivamente se confundan y crean que la mano dura es ser absolutamente atropellador, abusivo, etc. Yo, en principio, y obviamente creo que como todos, estoy absolutamente en contra del abuso de poder sobre los ciudadanos. Lo que sí creo y digo es que al policía hay que respetarlo. Y si nosotros pedimos respeto, y sé que, y me consta, que ha habido lugares en que la policía entra y no solamente no se la respeta, sino que se la ataca con piedras, se la ataca de diferentes formas, y tú agregaste recién hasta con balas, quiere decir que esa policía en abstracto no es tan temible, porque si no, la gente no la atacaría. Eso es lo que quiero comentar. Y quiero sí repudiar efectivamente a los que son malos policías. Y creo que efectivamente se han dado muestras, porque he leído los diarios, alcanza con leer los diarios, de la gente que ha sido procesada, de los policías corruptos, de una serie de problemas que ha habido y que se han tenido que eliminar de lo que es el instituto policial. A mí me parece que está muy bueno lo que él dijo, porque lo iba a mencionar. El manual ese que existe, que a mí me llegó por mail para que yo bajara el link, o sea, ese manual se envió a todos los medios de comunicación. Y yo creo que un deber de los medios de comunicación justamente es informar al ciudadano que ahí está, qué pasa cuando a uno lo detienen. Si uno lo detienen, cómo debe actuar, qué es lo que debe aceptar y qué es lo que no debe aceptar. Está muy así, sucintamente y muy claramente explicado cómo actuar frente a una detención. Porque efectivamente, si yo, policía, voy de pronto y quiero detener a una persona o le pido documentos y esa persona sale corriendo, es obvio que algo no funciona y que el policía puede salir a perseguirlo o pueden suscitarse situaciones inconvenientes. Esto no avala de ninguna manera los abusos de funciones
Y yo creo que efectivamente han existido, existen, y que en los hechos está bueno que se denuncien porque hay que limpiar, ¿no? En el cajón de manzanas, la manzana que tiene gusano, hay que sacarla, porque si no pudre a todo el contexto. Pero francamente acá ha habido expresiones que me parece que se fueron de tono y mucho, ¿no? Bien, tenemos que hacer la primera pausa. Diego, gracias por habernos acompañado. ¿Qué esperas después del programa de hoy? Y yo espero que la sociedad reflexione y que no tenga miedo de denunciar las cosas cuando hay abuso, porque principalmente creo que es eso, y que no es un tema de partidos políticos, es un tema social y es un tema de derechos humanos que todos debemos comprometernos. Diego, muchísimas gracias por haber venido y por tus palabras. Muchas gracias. Cuando regresemos después de la tanda nos va a acompañar Victoria Alfaro, que es presidente del sector prensa de la Asociación de la Prensa Uruguaya, de APU. Karen, buenas tardes para ti. Buenas tardes. ¿Alguna vez sufriste abuso policial? Esa es la pregunta para ustedes, para que empiecen la votación a partir de este momento, enviando, como todos los días, un mensaje de texto al número 1212. Pone Boca 1 si alguna vez lo sufriste, Boca 2 por el no. Esta boca es mía, @tele12.com, esa es nuestra dirección de mail. Tenés el Twitter también, esta boca es mía 12, y la página de Facebook, esta boca es mía 12. Bien, entre los mails que llegan, llega uno que me parece tal vez usted pueda tomar cartas en el asunto, Salle. Es alguien que pide a gritos asesoramiento legal, que hoy a eso de las 7 de la mañana le hicieron un allanamiento de rutina, según les explicaron, con, bueno, después yo les describo la versión que plantea este televidente. Capaz necesita asesoramiento. Hacemos una pausa y ya venimos. Digamos, racia, acá ha pasado con varias generaciones de jóvenes. Acá al lado, nomás en la carnicería, con mi marido hemos sacado jóvenes, no solo por pedir documentos, sino también militares alcoholizados que le han metido la cabeza en la cuneta, le han pegado, y hemos sacado jóvenes, vecinos acá, padres, porque lo consideramos injusto. Bueno, esa noche, debido al suceso que hubo con ese chico en la madrugada, que lo detuvieron esos 3 jóvenes, los jóvenes del barrio, que son estudiantes y trabajadores, decidieron salir de pintada, como ven, está pintada y otra pintada ahí, no al abuso policial. En ese momento se estaba haciendo una requisa, acá 2 jóvenes en la terminal, empieza un operativo, entonces los policías vienen derecho a los jóvenes a que no se los llevar. Evidentemente que nosotros lo que hicimos fue entrarlos a mi casa porque consideramos que era un abuso total, porque no estaban haciendo nada malo, porque las pintadas están habilitadas. Y bueno, y de ahí entra el suceso de que me bordean toda la casa y da la orden al allanamiento de mi casa, y en ese momento estaba mi marido y otros compañeros acá, y le dijeron que no, que entrar no, porque no había orden de allanamiento, por más que fuera el patio. Entonces hubo ahí unos insultos, ahí, ¿viste? Unas agresividades, y bueno, al final le dijo, bueno, si ustedes consideran entrar, entren, pero aténganse a las consecuencias, pues están haciendo algo que no deben. Porque yo hoy me voy a trabajar, y mi gurisa me dice, mamá, ahora está tranquilo, pero nosotros no sabemos si dentro de 15 días esto va a pasar de vuelta. Y se les antoja entrar en mi casa, pues se le canta. Y no es así. No pasa por ahí solucionar la inseguridad. La inseguridad pasa que es un tema social, ¿tá? Y no es llevarse a los gurises de los trabajadores que paran en una esquina. Tienen que ir a los lugares donde tienen que ir, que no van. Seguimos adelante. Yo les comentaba en el bloque anterior, antes de ir a la pausa, que había uno de los tantos mails que nos llegan, que por ahí es un caso para el abogado Salle. Escribe una persona que por supuesto da cuenta de quién es, su cédula, su número, su teléfono, ya hemos estado en la producción en contacto con él y demás. Dice que necesita asesoramiento legal, que hoy alrededor de las 7 de la mañana hicieron un allanamiento de rutina, lo pone entre comillas, en su casa. Al menos así lo llamó el grupo que lo llevó a cabo. Redujeron a mi padre de 62 años, desnudos, solo con la ropa interior, sin explicación por medio. Luego, al acercarse a mí, me redujeron, me doblaron los brazos, pero me provocaron una contusión y contractura que luego me complicó en el trabajo. De hecho, está con reposo, por eso no pudo venir. Levantaron a mi pareja, también reduciéndola al piso. Con todo esto, mi padre y yo prácticamente desnudos. A ella le permitieron vestirse por insistencia mía. La querían hacer salir en prendas íntimas. Todo esto en pleno patio a las 7 de la mañana. Luego llegó a lo más complicado. Los niños, a punta de metralletas y linternas, los levantaron y trajeron rodeados de 4 o 5 oficiales. Y trajeron al patio para presenciar esa escena espectacular y emotiva al vernos a los 3 así, a los chicos, ¿no? Yo vivo en el Marconi. Los 3 niños están bajo la tenencia de mis padres por abandono de su madre por situación de consumo. ¿Era necesario todo esto? Lo único que me explicaron es orden de allanamiento por parte del juzgado número 11. ¿Es permitido que pasen estas cosas? ¿Es la forma? Yo no tengo nada que ocultar, gracias a Dios soy un gil laburante, ponen.
tanta impunidad, la forma era necesaria y los niños tenían que vivir esto, ¿acaso por vivir en el Marconi es necesaria tanta vehemencia? No es el único caso, ¿eh? No es el único caso. Hay más casos. Desde tribuna también nos acompaña un testimonio. Bueno, poco tiempo para decir muchas cosas. Vamos a separar. Este caso de Santa Catalina, no quiero darle palo a nuestro ministro que tiene ataques por todos lados, pero en realidad pintar una pared y que te acose la policía nos retrotrae el tiempo de la dictadura. Las expresiones que se vertieron acá no dan para decir todo lo que hay que decir. En el caso del Marconi, los operativos ayer, tenemos otro caso, 82 años, una señora con problemas del corazón y con una quemadura muy importante en el pecho, quizá el policía no lo sabía, pero por eso le dio con el arma en el pecho, y el señor 83 años lo sacaron desnudo también a primera hora. Tampoco tenían nada que ver, no tienen antecedentes, no son personas que vivan de la delincuencia, y se sorprendieron que los atacaran de esa manera, que por supuesto se dice que es dentro del marco del derecho porque el juzgado los habilita. O sea que tenían la orden para hacer el allanamiento. Exactamente. En cualquiera de los dos casos, digamos. Claro, y al hermano en la casa de atrás también, el hijo que es una persona que es profesor de liceo también lo dieron contra el suelo, lo doblaron los brazos, lo torcieron, lo insultaron. Otra vecina también a una cuadra le hicieron lo mismo. Los niños del terror que recibieron se hicieron arriba, estuvieron todo el día mal en la escuela, los tenían que mandar para atrás. Una sola vecina se animó a hacer la denuncia y la hizo sobre que le rompieron el portón, la puerta, atacaron a los perros con balas de goma, y en estos casos siempre se reitera la prepotencia, los insultos. En los hechos estaría muy bueno que esos tan mentados derechos de las personas se practicaran, pero tengo por experiencia propia que hace muchos años fuimos atacados en un problema vecinal por la policía, donde hasta el día de hoy a mi esposa le duele el pecho y la espalda de un escopetazo que recibió de un funcionario. No da el tiempo para contar todos los hechos de abuso policial, continuamente atacan y tiran gas a los muchachos en los barrios, no solo Santa Catarina, imagínense nosotros Marconi con los índices de delincuencia y violencia que tenemos, cómo actúan, porque la mentalidad es la misma que la Escuela de las Américas, donde se piensa que por ser de Muncantegril somos todos delincuentes y así somos tratados, y lo recibimos a diario. Los botijas son insultados por estar sentados. Si estás de noche en el anfiteatro del barrio Marconi prendiendo un fuego, te patean el fuego, te insultan, te echan gas en la cara. O sea que se reiteran los abusos. Hay que aclarar una cosa muy importante. Nosotros necesitamos la policía porque un caso que voy a contar brevemente, en el Liceo 13 hace 2 años teníamos una incidencia muy grande, de 25 en 30 rapiñas por día por mes, a los niños que salían del estudio. Los muchachos eran atacados. Pedimos a la policía y como se fueron de mambo en la misma tónica de que está este tema, se pasaron de abuso, nos quejamos y el ministro nos contestó que, bueno, o quieren la policía o no la queremos. Claro que necesitamos que nos cuiden todas las salidas y entradas de los centros de estudio, pero en realidad no que se abusen. O sea que hay que hilar muy fino. Y también quiero decir otra cosa, hay otro tipo de abuso policial que no es el de insultar y prepotear, sino el no hacer nada, porque tenemos casos de rapiñas varias en el barrio Marconi continuadamente y denunciadas a las personas con nombre y apellido, y la policía no actúa para nada. Entonces, en ese tiempo nos damos cuenta que también hay otro tipo de abuso policial. Bien, yo les recuerdo que... Toma aire, Carlos, porque te vas a ahogar. Háblate de corri. No, Carlos ya tiene cancha porque ha venido varias veces al programa nuestro. Sabe que hay que apurarse, porque si no viene la moderadora y lo para. Pero bien, Carlos, les recuerdo, Carlos Silva es concejal del barrio Marconi, viene en representación del barrio, ¿no? A ver, está muy claro todo lo que planteás. ¿Vos querías decir algo, Grace? Porque después me gustaría que los representantes del sindicato, a ver, y también los demás que no han intervenido mucho, ¿no? Se expresen frente a esta realidad que pareciera tener estos claros oscuros, ¿no? Bueno, la realidad tiene claros y oscuros. Déjame poco. Déjala decir y después voy contigo. Te prometo que lo resumo más de lo que quisiera, porque es un tema muy sensible a la población. Esto realmente me quedo con las últimas palabras del chico de Diego Rodríguez. Sí, esto no es un tema de partidos políticos, pero esto no puede ser un discurso, no debe ser tema de partidos políticos. Cuando gobernaba la derecha, la izquierda se quejaba y ahora es al revés y todo lo demás. Eso es lo primero que tenemos que aclarar. Mucha ecuanimidad, mucha tranquilidad, mucho diálogo,
porque la policía en su gran mayoría es excelente, porque hay que trabajar con los salarios que trabajan y estar permanentemente en situaciones de estrés. Permanentemente, yo que me ha tocado como ciudadana, como directora del liceo, como un montón de cosas, tal vez como directora mucho más que como ciudadana común. Que decide la verdad, a la policía. Que la policía hay que aplicar el principio que aplicamos para todos. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Así que yo no pongo, jamás pondría, al contrario, reivindico la labor policial, que necesitamos la labor policial y necesitamos trabajar en conjunto con los policías. Y todos los años que tuve que trabajar en conjunto con las policías... ¿Pero y qué se hace con estos casos de abuso? Bueno, estos casos hay que darle el curso que corresponde. El Ministerio del Interior tal vez tenga que ser un poco más sensible a las denuncias que se hace, creo que se llama asuntos internos, ¿no? Hasta hace poco se llamaba Fiscalía, que eso es muy importante porque demuestra que la propia organización quiere sanearse y hay ejemplos claros de que se quiere sanear, pero no hay que llegar a los extremos de llegar a la justicia. Yo creo que está bien, pero digo, lo que creo es que la gente necesita la certeza de que tiene sensibilidad en la propia institución que tiene los problemas, como lo tenemos todos, porque obviamente todas las instituciones tienen problemas. Y a veces falla, yo creo que la falla está ahí. Y si uno ataca el problema en el buen sentido, no atacando, sino trata de enfocar el tema, ahí salta todo el mundo como que uno quiere atacar al actual ministro del Interior. Y bueno, sí, hay cosas que no me gustan, hay cosas que no las hace bien, tal vez haya que mejorar mucho el relacionamiento que él tiene con los policías, porque a mí me ha pasado de tener problemas con la policía por rebote, porque los policías se llevan mal con su jerarca. Y de alguna manera eso tiene una incidencia, está teniendo una incidencia muy importante. Conclusión. Mira esta mujer que quiere que lo lea porque dice, sigo con la impotencia de lo vivido hasta acá. Parece que ella trabaja en un hospital, se presenta una mujer, una funcionaria policial, uniformada, portando arma de reglamento, con un pase que no estaba en regla. Le explicó que tenía que estar actualizado y la señora policial se molestó mucho. Da vueltas y me dice, me grita que yo le diera la cédula, a lo cual yo le digo no. Y ella siguió gritando, dámela. Como le dije que no, me gritaba más y más. Dale, salí por el costado que vas a ver lo que es pasar 24 horas en la novena. Yo digo, la señora totalmente agresiva, uniformada y con arma de reglamento, portando en un hospital, queriendo hacer un procedimiento que no correspondía, ¿cómo puede haber un agente así por la calle? Bueno, este es el tipo de vínculo que en la calle misma pasa, pero ¿no? Se corrige la institucionalidad. También nos acompaña en este bloque quién es, en realidad, presidenta de APU, de la sector prensa, ¿no? De la Asociación de Prensa Uruguay, Victoria Alfaro, que hay por lo menos 2 incidentes, ¿no? Que sonaron muchísimo últimamente. Sí, del vínculo de periodistas y abuso por parte de funcionarios policiales. Exactamente, pasó con 2 colegas, uno de Radio Uruguay, Gustavo Isolfo, y la otra Lucía Melgarejo, fotógrafa de Caras y Caretas. Ambos tuvieron hechos con la policía. Uno fue frente a la Torre Ejecutiva, el compañero salía de una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, cuando vio enfrente de la Plaza Independencia una patrulla con 2 policías que estaban increpando a un ciudadano que iba pasando por el lugar. El compañero comenzó a filmar el hecho y la policía se enojó, lo increpó, el periodista le dijo que era periodista, le mostró la acreditación incluso de presidencia y la policía se enojó aún más. Entonces lo llevaron hacia la patrulla, él les dijo que querían que le entregara la filmación que estaba haciendo con el celular, él le dijo que no, le retorcieron el brazo, lo metieron a la patrulla y se lo llevaron a la primera junto con el otro ciudadano inicialmente detenido. Ahí lo tuvieron unas cuantas horas, incluso él estaba trabajando, se perdió de trabajar en su radio y después lo soltaron. Cuando lo soltaron, oh sorpresa, la grabación que tenía en el celular estaba borrada. A partir de ahí se genera una denuncia que él nos hizo a nosotros, a la Asociación de la Prensa, por lo cual pedimos una entrevista inmediata con el ministro Bonomi, con el cual nos reunimos y le expusimos la situación. Se hizo la denuncia en asuntos internos porque ahora se hacen las denuncias de este tipo, primero en asuntos internos y en la seccional de ser posible y después pasa al ministerio. En este caso la llegada fue muy directa, igual con el ministro.
y dijo que iban a investigar, que la situación había sido irregular y que iban a ver las sanciones del caso. Se abrió causa entonces. Se abrió causa, sí. Al parecer, según nuestra información, el policía fue sancionado. El segundo caso es el de Lucía Melgarejo, que estaba cubriendo la manifestación del 14 de agosto de la marcha de los mártires estudiantiles. No, la del 14 de agosto. Ah, perdón. El 14 de agosto. Y ella estaba sacando fotos, en una de esas le empezó a sacar fotos a la Republicana, un grupo de la Republicana que estaba ahí cerca de Rondó y Libertador y Uruguay. Le empezó a sacar fotos y en una de esas ella le estaba apuntando a uno de los policías con la cámara, cuando ve que el policía también lo apuntaba con el arma de balas de goma, y quedó como una especie de duelo silencioso en el cual al rato ella siente el golpe en la pierna de la bala de goma que le dejó un moretón. O sea, que sí le dispararon. Sí, claro. Ella terminó yendo al CASMU, donde le hicieron todo el parte médico, y bueno, ante esta situación, a poco menos de un mes de lo que había sucedido con Gustavo, nosotros recurrimos otra vez al Ministerio y al tiempo tuvimos una reunión con el jefe de la Republicana, con el Robert Iroa, que hace poco que asumió la Republicana, el cual nos atendió bastante bien. Tuvimos una conversación amena, nos pusimos de acuerdo en algunos puntos, sabemos que los periodistas a veces solemos ser medio pesados para conseguir la noticia, y el jefe nos explicó el procedimiento, que está mal que un policía apunte a otro con el arma, que debe apuntar siempre el arma hacia el piso, en el caso de las balas de gomas, incluso ellos tienen un procedimiento para actuar en estos casos, y nos dijo que estaban en proceso de investigación también. En caso de que eso hubiera alguna culpa, se iba a hacer las sanciones correspondientes. Todavía estamos Pero a ver, a la vista de lo que tú contás, culpa, no culpa. A ver, acá hay una persona que con una cámara de fotos o de lo que fuera está apuntando a la Guardia Republicana, ¿no? Ponele todo lo que pueda pasar por la cabeza de la Guardia Republicana en ese momento. Ponele que lo primero que piensa es, esta es de las que nos odia, esta es de las que nos quiere mostrar como si fuéramos abusadores, y en realidad estamos acá vigilando. Se envenenó la cabeza. Pero de ahí a disparar la bala de goma, acá ya no es un tema de culpa, o sea, se supone que tiene que haber, no podemos estar librados a la emocionalidad de un policía en el momento. Esto tiene que estar regulado. ¿Se puede o no se puede? Acá ya, ¿no? Esas son las preguntas, los allanamientos, como costaban las personas. Tenés la orden judicial, bien, pero se hace así, hay que dejarte en bombacha delante de tus hijos en una situación tan violenta. Para todos los procedimientos policiales hay un protocolo, para todo. No, o sea, no se excluye ninguno. El problema es controlar la emoción de la persona. Ese es el problema. ¿De quién? ¿Del funcionario o del...? De ese policía que le apuntó a la cámara. Ese es el problema, que, con respecto a la Guardia Republicana, a mí me conta que se trabaja muy bien en equipo. Y son casos aislados de que algún policía actúe por iniciativa propia o que actúe por impulso de él o por odio hacia como el caso con este último, ¿no? Por ejemplo. Puede haber sido un caso puntual con respecto a eso, porque la Guardia Republicana, inclusive la parte de control de disturbios civil, siempre trabaja ordenado por un oficial y en equipo. Nadie hace nada si no está mandado a hacerlo. Pero es muy difícil controlar la emoción de ese policía en ese momento. Eso es lo que falla en la policía, falla la persona, no la institución y ni tampoco el operativo que está en ese momento. Claro, pero entonces ahí es importante separar la persona de la institución, porque a veces se mete todo en la misma bolsa y todo el mundo paga por pecador. Y acá está claro que hay un tema del filtro, lo que hablábamos antes. Una orden de allanamiento. No sirve para ese trabajo y se acabó. Victoria, ¿sí? Era lo que yo explicaba al principio. La capacitación no tiene nada que ver con el filtro que hay que hacer. Yo creo que acá la policía, el Ministerio de Interior debe apuntar a lo psicológico de la persona, a lo psicológico que tiene que ver con la persona misma. ¿Cómo está preparada psicológicamente esa persona para salir a la calle? El compañero decía la Guardia Republicana. La Guardia Republicana es una fuerza de choque. No debería ni salir a patrullar las calles. Es una fuerza de choque. Está preparada para disolver disturbios. Montones de personas que
se abalanzan contra vidrieras, que hacen disturbios, que rompen las cosas. Para eso está preparada la guardia. Claro, pero una persona Otra cosa es la policía eso, de calle, la policía de comisaría. La policía de comisaría tiene que estar preparada psicológicamente, mentalmente, Pero y hay que apuntar a eso. Me parece a mí, o hay como muchísimas más denuncias de, por lo menos de informes de policías sancionados por casos de abusos, porque yo no paro de leer, estoy mirando acá el Facebook y el mail, las denuncias que cuentan televidentes, las insistencias en los testimonios de denuncia también que cuentan nuestros invitados, y yo no sé, tal vez es porque no se publican o no se hacen público. Cuando la justicia encuentra a un funcionario culpable del cargo de denuncia o de abuso, entonces se le retira del cargo, se le sanciona o se le aplica la pena que corresponda. Me parece como que en el imaginario colectivo está mucho más instalado de lo deseable, digamos, el tema del abuso policial. No sé qué les parece a ustedes. Yo creo que eso es evidente que sucede y que eso existe, pero hay un tema de poco respeto por la autoridad en nuestra sociedad y eso es clarísimo. Eso es clarísimo, que son permanentemente insultados en los lugares más insólitos que te puedas imaginar. Siempre está la mala palabra y el insulto hacia un policía, a cualquier persona que tenga uniforme, ¿tá? O sea, eso ya lo tenemos instalado en nuestra sociedad. Y otra cosa que también está, que por supuesto la policía es parte de nuestra sociedad, y por supuesto otra cosa que está instalada en nuestra sociedad es también la discriminación por clase social. Eso lo tenemos todos. Y me parece que eso también opera en la policía a la hora de ir a tener un procedimiento en determinados barrios. Si es un barrio donde la gente vive hacinada, donde mucha gente no trabaja y todo eso, nosotros mismos sabemos que existe el portador de imagen. Aquel gurí que aparece, que tiene entre 16 y 17 años y viene vestido de determinada manera, ya todos nos ponemos alerta. O sea que por lo tanto lo mismo sucede con la policía. Con la diferencia de que acá estamos hablando de la policía, que es la persona que en ese momento tiene la autoridad, esa persona la que tiene el poder. Entonces, y no puede caer en la discriminación, no puede caer en eso. Entonces ahí está lo que estabas diciendo tú, hay una que es paradoja muy el grande en eso. control. Que este aquí que los policías no viven en los barrios donde no se discrimina, viven en los barrios de laburante, de gente trabajadora. Entonces, más tiene que saber que quiénes son las personas que viven ahí. Y no, por eso no menos se discriminar. explica entonces tanto abuso en allanamientos en lugares más complejos. Diego, sí, que nos acompaña desde tribuna. Pasale el micro, Eva, sí, gracias. me parece que está bueno enfocarlo de este punto de vista de que en realidad no se está denunciando acá la autoridad, sino el autoritarismo, ¿no? Y una cosa que sí me parece que tiene que quedar clara es lo institucional, porque me parece que sí tiene que haber una responsabilidad institucional de las operaciones que hagan los efectivos policiales. Y debe haber una forma ejemplarizante por parte de la autoridad de decir el abuso policial se combate. Y por eso nosotros estamos un poco a la expectativa de que estos hechos se puedan de alguna manera aclarar, pero también nos da un poco de temor la forma que operan porque no da vulnerabilidad. ¿No te da garantías? No sentimos garantía, exacto. Hasta ahora no sentimos garantía de que se respeten los derechos humanos. Hay una contradicción en la sociedad. A ver. Porque digo, porque estaba muy externo al programa tratando de entender. Hay una contradicción. Yo sé que me van a relajar todos, pero lo digo. Por un lado, la sociedad desesperada reclamando más participación de la policía. Desesperada, un clima de inseguridad, ¡wow! Que aparezca la policía. Y no es mano dura, pero es presencia, firmeza, autoridad, no autoritarismo. Por otro lado, cuando la policía irrumpe en ese territorio y anda en una zona peligrosa, estoy de acuerdo que ha habido casos de abuso policial, pero es un pretil delicado, porque es un pretil muy sutil. Yo diría que como abogado, colega del doctor, para mí es clarísimo cuando la policía se pasa para el otro lado, pero para la policía no siempre es claro. El problema es que no existe, lo digo con mucho respeto por los policías aquí presentes, la suficiente formación en todos los cuadros policiales para saber que hay algunas actividades que efectivamente no se pueden ultrapasar. Entonces,
esa tensión que existe en la sociedad genera esto. Me parece que lo que tú decís es muy cierto, es a nivel institucional. Esto se repara a nivel institucional y no tiene misterio. Esto es formación en los cuadros policiales, es educación en valores, educación en lo que son los límites del derecho que no puedes ultrapasar. Porque yo no veo otra, con toda franqueza. Gustavo. Dos cosas. Una, este panorama que se está describiendo se va a agravar. ¿Por qué se va a agravar? Por cuanto la reforma del Código del Proceso Penal, que se hace a instancias de la Law Enforcement Agency de los Estados Unidos, va a disponer que los fiscales trabajen en las comisarías. Es decir, vamos a tener fiscales en las comisarías trabajando codo a codo con la policía. Poder Ejecutivo. ¿Sospechás que, te pregunto para que aclares esa idea, ¿sospechás que va a haber un contubernio entre los fiscales y la policía? Ya está dispuesto por el fiscal de corte la coordinación entre los fiscales y la policía. Ya les describí el sistema del temor hacia el Poder Judicial para tenerlos sojuzgados. Y le quiero contestar a la panelista que la barbaridad no es lo que digo yo. La barbaridad son los 12 seres humanos quemados. Esa es la barbaridad. Cecilia. Me pasa como tú, está difícil, porque hay, es como está el factor humano, hay tantas historias que sé, que son tan... Te pongo un ejemplo, un menor, líder de una banda de 13 años, yo ya lo conté unas cuantas veces, que bueno, se dio que me venía a robar y después dijo, como me trataste bien, bueno, pero no lo tomen eso como referencia, fue hace muchos años. Y él me decía que cuando entran algunos gurises, no los bravos, saben todas las cosas que tienen que hacer para hacerle pisar el palito a los policías. Y que muchas veces es norma en algunos de esos grupos de menores delictivos, en algunos, como ni me toques porque te acuso de abuso sexual. Quiero decir que el factor humano, la picardía, la capacidad de abusar, porque alguien que está detenido y hace eso está abusando de su condición, es lo que hacen para mí que este tema sea eterno, no eterno hacia adelante, pero siempre ha pasado el abuso de funciones, siempre. El famoso a Carlitos darle un carguito lo vas a conocer. Entonces digo, que está bueno que se sepa y se transparente, y es más, se sepa caso por caso, para que comparativamente veamos cómo hacemos que el vínculo entre la policía y nosotros sea el adecuado, porque no nos olvidemos que primero son personas públicas, por más que lo que pase, vas a poder señalarlo. En algún momento se señala a la persona y cae. Por algo también muchos delincuentes se disfrazan de policía, para generar esa confusión. Y digo que hay que restablecerlo porque, como decía el Turco, y como decía Selva, estoy totalmente de acuerdo, no lo respetamos. Igual que se ha perdido el respeto al usted, el respeto al otro, se ha perdido el respeto a la policía, pero cualquier cosita que pasa, lo primero que hacemos es amenazar con llamar a la policía. Entonces, yo lo que digo y lo que me parece interesante es que se sepa caso por caso y se vea por qué no. Que los propios, que entre todos, no dice Turco, no todos tenemos responsabilidad, pero que se aprenda de esto, pero que no entremos tampoco en una cosa de que está todo mal y que... Estoy de acuerdo con Selva. El Ministerio del Interior también fue el que resolvió el caso de Rivera. El Ministerio del Interior es el que pone orden cuando pasan cosas. Me parece que estos temas son de la condición humana y no de coyunturas político-partidarias o sociales. Es eso. Totalmente. La votación, Karen, que tenemos que hacer una pausa. Cómo no, en estos momentos está muy pareja igual, 56% igual es la mayoría, dice que no sufrió nunca un abuso policial y el 44% sí lo sufrió. Muy pareja, Pausa y ya venimos. Últimos minutos, bueno, a ver, que hay abuso policial, nadie lo va a discutir. El tema es desde qué lugar nos vamos a poner a observar este tema. Creemos que efectivamente se investigan los casos, se sanciona correctamente como hay que sancionar, o hay negligencia por parte de quien controla al controlador, porque eso es lo que pinta el panorama, si estamos realmente complicados o no. Y en ese sentido, ¿sí o no? ¿Es positivo o no? Mira, yo en general estudio cuando vengo para acá. Hoy me hice la rabona.
por razones personales no pude estudiar, pero recuerdo una cifra que alguien puede corroborar, que hay 300 casos de asuntos internos, creo que el año pasado hubo 300 casos en asuntos internos, no es poco, o sea, 300 casos que Asuntos Internos abordó. Pero el punto es que lo aborda y que investiga. No, claro. Otra cosa es, no los veo, no los conozco y no sé nada. Está bien, eso no lo sé. Creo que son dos escenarios diferentes. No la tengo. Para Salle, No, ¿se es negligente o se es operativo con las denuncias? No, hay una política institucional, ya lo he dicho. La cifra que maneja el doctor es la punta del iceberg, como en la mayoría de las situaciones que llegan a la institucionalización de la denuncia. Si hay 300 es porque efectivamente se están consumando 3.000. Hay una política permisiva, que atrapa también al Poder Judicial. Hay un sojuzgamiento por parte del Ministerio del Interior hacia el Poder Judicial y hacia el Ministerio Público. Por lo tanto, este es un tema de carácter institucional. Señores, permítanme que les recuerde que el ministro del Interior le fue a tirar de las orejas a la Suprema Corte de Justicia, y el término tirar de las orejas no lo utiliza Salle, lo utilizó el doctor Pérez Manrique. Por lo tanto, si un presidente de la Suprema Corte de Justicia confiesa públicamente que el Ministerio del Interior le va a tirar de las orejas, allí está la prueba fehaciente de cuál es el tipo de institucionalidad política que lleva adelante este gobierno. Es de sojuzgamiento hacia los poderes y es de abuso. Es un ministerio abusivo, mal que le pese a la panelista, para mí, después de la dictadura militar, el más abusivo de la historia del país. Carlos, ¿querías decir algo más? Sí, dos cosas. Pienso que el tema que contaba la persona de la prensa es muy significativo, porque creo que no es delito filmar a la policía en su operativa, pero esa herramienta nos permitió filmar la muerte del bebé, que fue un tremendo abuso en el Marconi, que todavía está para dilucidar. Dijo Derechos Humanos, hay un informe del Ministerio de 300 páginas, esperamos la resolución. Mientras tanto se ajustan y se arregla, como decía el compañero, la verticalidad de la institución, o se ajusta a acomodar estos inconvenientes. La gente pobre, la gente común está sufriendo los atropellos. Por otro lado, nosotros creemos que hay que mantener diálogo, que esto es muy grande, no se termina acá, no, hay que hablarlo y todos tenemos que aportar una parte, y nosotros tratamos de... Mantenemos reuniones en el barrio, por ejemplo, caso Plan 7 Zona, intentamos que se siga el diálogo, a pesar que vecinos y parientes nos dicen ¿para qué concurrís a esas reuniones? Pensamos que son positivas y que tenemos que aportar entre todos, y mantenemos diálogo, y cara a cara les decimos al policía, al comisario de la zona, me parece que esto está mal por tal causa, y queremos que en esos lugares se pueda aportar. Y ojalá no desistan nunca de aportar. Y antes que diálogo. termine el programa, que nos da para todo, a mis vecinos, este viernes los esperamos en la Escuela Don Bosco por el tema de la luz en el barrio Marconi. Gracias. Bien. El tema de la luz. ¿Alguna reflexión final de Se archivó el caso de Marconi a pedido de la Fiscalía, y con el caso del bebé. Claro, a pedido de la Fiscalía, en la parte jurisdiccional se archiva, fue el que besó la bala, bueno, se archivó a pedido de la Fiscalía, y el juez actuante, Homero da Costa, sale a la prensa a decir que estaba mal solicitado el archivo, que a su juicio debía haberse pedido el procesamiento. Como medios de comunicación, la libertad de expresión está en juego acá también, y por lo tanto llamamos a la reflexión, y que sobre todo también haya resultados y sanciones para aquellos que hayan infligido las leyes en estos casos. Bien, reflexión final por parte de la policía o quienes están en representación del sindicato de policías. En primer lugar, creo que esto se arregla en conjunto, se arregla entre toda la sociedad, si no, no se va a arreglar. En segundo lugar, nosotros sabemos como policías, como representantes de los trabajadores policiales, la policía es Dios y es diablo. Hace pocos días, por el procedimiento Posito, alababan la policía y no daban las palabras para alabar a los policías que cayeron muertos en ese lugar y al policía que cayó herido. Hoy se critica a la policía porque comete abusos. Somos conscientes de todo eso. Creo que el sentido común, que es el menos común de los sentidos, es ese que debemos usar los policías al momento de actuar. Antes de terminar mi participación, quería decir, hace muchos años, yo me acuerdo que habían unos mellizos, no voy a decir dónde, en qué barrio, habían unos mellizos en un barrio que iba a buscarlos la policía, iban 4 o 5 policías, no los podían sacar de la casa. Les pegaban a los 4 o 5 policías que iban. Iba un solo policía de la seccional, un veterano, hablaba con ellos y salía
caminando a la sesional. Mira. Usaba el sentido común. Creo que hay que atacar eso, hay que atacar la psicología de las personas que entran como policía. Mientras tanto, yo les recuerdo, porque lo pedían por aquí, para quienes todavía no se informaron, no saben, no se cruzaron con este famosa guía o manual práctico del que estamos hablando, que en realidad está más dirigido a vos en la calle que al oficial, ¿no? Se llama así, ¿cómo manejarte si te paran en la calle? Tienen que ingresar a la página de la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior y allí se van a encontrar con este manual. Acuérdense, Unicom, unidad... sí, se me murió la computadora, la batería, por eso se los estoy diciendo directamente desde el iPad, ¿da? Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior, allí van a encontrar entonces este folleto, artículo, cómo manejarte si te paran. Es un manual que está muy bien, que ustedes lo puedan bichar. Lo van a descargar en PDF, por supuesto. Una cosita más. Sí, y nos tenemos que despedir, díganme. Que esto aportó muchísimo. Creo que a partir de ahora hay un antes y un después con respecto a lo que le compete como actuar la policía y lo que le compete al ciudadano común y corriente. Creo que este programa sirvió para aportar y va a haber un antes y un después. Y otra cosita, si me permitís, quiero mandarle un saludo a mi hijo que está cumpliendo años y me pidió por favor que le... Está cumpliendo 24 años. Y gracias a Dios hasta el día de hoy con 24 años nunca tuvo problema en la justicia. Y me encanta además porque yo pensé que está cumpliendo 10, pero con 24 hay que mandarle besos por la tele, es un tierno. Gracias por habernos acompañado a todos. ¿Cómo cierra la votación? Así, pareja, 54% dice que no ha sufrido abuso policial, pero el 46% sí lo sufrió. Dios quiera, sigamos apostando al diálogo y a la comunicación siempre. Gracias a todos por habernos acompañado en el día de hoy. ¿Sí? Hasta mañana. Chau, chau. Será mejor que aprendas a vivir sobre la línea divisoria. La policía no tenía orden para ingresar a la casa del vecino, pero quiso hacerlo, y si no fuera porque el vecino sí sabía sus derechos y sabía que sin orden no entran, ¿no? O sea, a eso voy, no siempre por ahí sabés tus derechos. Sí, realmente a mí me parece en ese sentido que hay dos cosas que yo he logrado visualizar. Una es que algunos no saben, generalmente la juventud no sabe los derechos que tienen, y otra que es el miedo también, porque estos hechos generan mucho miedo y lo hemos constatado que la gente tiene miedo a denunciar los abusos policiales. ¿Algunos amigos tuyos no quisieron venir hoy por miedo? Sí, hay mucho miedo en el barrio y aparte queremos tener cautela para esperar el procedimiento judicial, pero en general los vecinos tienen miedo de la policía y eso es lo que nos preocupa, porque en el barrio nosotros no defendemos la delincuencia. Pero si se atropellan los derechos de los ciudadanos que son de trabajo, de estudio, que son ciudadanos de bien y le tienen miedo a la policía, sin duda que la legitimidad de la acción policial también se ve perjudicada. Entonces, por algo nosotros vamos a la justicia, por algo vamos a la prensa, porque sabemos que no somos delincuentes y sabemos que somos gente... Pero también hay que decir que muchas veces cuando hay un buen policía, a pesar de todo eso, también es meritorio. Entonces, no vamos ni queremos generalizar. El problema es que cuando hay un mal policía que ejerce, entre los posibles delitos que puede ejercer, el abuso de la fuerza, la extralimitación, la violencia, caramba, es complicado porque estamos hablando de que se nos están eliminando y borrando las garantías constitucionales de un debido proceso. Y eso es complicado, y más con la historia que tenemos atrás. Entonces, de vuelta... Con esta coyuntura que más o menos manejamos, intentemos abordar el tema con la opinión de los panelistas, con la experiencia vital de los testimonios que nos acompañan y la de las autoridades en el caso. ¿Te consta, te puedo preguntar para arrancar nomás, te consta que haya, cuando digo malos policías me estoy refiriendo en concreto al caso de abuso, ¿no? ¿Te consta que haya? Constame que haya malos policías o que hagan malos procedimientos, no me consta. Pero las pruebas están con respecto a las denuncias que han habido, los policías que han sido procesados. O sea que no lo descartás, evidentemente hay que investigar. No lo descartamos. Lo que sí nos llama poderosamente la atención a nosotros es que el Ministerio del Interior hace poquito sacó un manual para toda la ciudadanía de cómo debemos comportarnos nosotros y cómo deben comportar ellos. La famosa guía a la que yo les hacía referencia al principio, ¿no? Claro. Entonces digo, me extraña que los policías, sabiendo que la ciudadanía tiene conocimiento, que la gran mayoría lo debe tener porque se divulgó por todas las redes sociales, que actúen de esa forma,
Digo, o sea, con violencia, con impunidad, con atropello. Hoy, por ejemplo, estuve tratando de comunicarnos con gente de la 19, donde fue lo que sucedió. No fuimos recibidos porque, según parece, nosotros también se hermetizan para nosotros, que lo que queremos es recabar justamente información que podamos aportar para el beneficio de la policía también. Nos cerraron las puertas. Cuando decís nosotros, ¿quién? El sindicato, o sea, los integrantes del sindicato policial. Para escuchar también la campana, porque fuimos a Santa Catarina, escuchamos la campana de los vecinos y queremos escuchar también, no meternos en la investigación y si está en la órbita de la justicia, bueno, la justicia es la que va a decidir si ahí hubo atropello, si hubo abuso de función y bueno, va a disolver ese caso. El problema es que nosotros lo que nos extraña... Estaba así en el hecho, digo, un poco para entrar en eso que decís de la coyuntura, también explicar un poco cómo es el barrio y cómo son los gurises que fueron de alguna manera agredidos por la policía, sí, ¿no? En un ratito vamos a ir a eso, bueno, pero contestame solo esa parte ahora. En el momento que estábamos haciendo graffiti cae un operativo de la seccional 24, no logro a reconocer la cantidad de patrullas que caen y empiezan a hostigarnos, a violentarnos verbalmente. ¿Cuántos eran ustedes? Nosotros éramos 20 vecinos, habían jóvenes y adultos. Y bueno, empiezan a gritar, algunos, ustedes quieren abuso policial, y bueno, y a decirnos ignorante. Entonces con esa violencia atinamos a refugiarnos en la casa de un vecino y bueno, y el hostigamiento seguía y seguía constantemente denigrándonos, cuando nosotros en ningún momento estamos ni maltratando a la policía, ni insultando a la policía, ni generando ningún hecho de violencia. A ver, fueron a lo de un vecino y hasta donde yo sé, lo que pude leer de artículos de la prensa y demás... Es esto, que tanto uniformado como de particular, nosotros somos policías siempre y nos debemos a la ciudadanía. Y tenemos que ser el primero en dar el ejemplo. Sabemos que somos abuchados, en muchos lugares no somos queridos, hemos tenido situaciones donde policías van y son recibidos a balazo y a pedrada, pero eso no ¿cómo lo voy a decir? No nos quita de que tendremos que seguir actuando con esa es la palabra de un buen policía. El tema es qué pasa con los malos policías, ¿no? ¿Qué pasa con los que, así como vemos personas que sabemos muy bien cuando las cosas están bien o mal, y a veces las hacemos mal igual? Esta guía que tú decís, primero, no tenemos certeza de que toda la población esté informada y sepa exactamente cuáles son sus derechos frente a un operativo policial. Te doy el ejemplo claro, ¿no? En Santa Catalina, y esto te lo pregunto a vos, Diego, se supone que ustedes estaban haciendo el graffiti en una pared de un vecino que decía no al abuso policial como consecuencia del episodio anterior donde son llevados estos 3 chiquilines incomunicados, en fin, y todas las denuncias que escuchamos decir al padre, ¿no? Ahí viene la policía y ustedes o algunos de ustedes se refugian en lo de un vecino. Sí, el hecho... ¿Vos